Y Dios dice, va a llegar un día, ¿se acuerdan lo que le decía Jesús a la mujer al lado del pozo, ¿no? El día está muy cerca y no va a ser ni acá ni allá, no va a ser con rituales, liturgias y protocolos, ni 4 paredes, va a ser en el Espíritu. O sea, los apóstoles están escribiendo y están conectando con lo que fue anunciado para aquel día, y puesto que estos han sido perdonados, dice, porque dice que no me acordaré más de su pecado y sus maldades, porque claro, iba a venir el sacrificio perfecto. Y verso 18 dice, y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Y menciona el pecado, no los pecados. El pecado como un ente, como una entidad, como la vieja naturaleza, el viejo Adán, el viejo hombre y todo lo que las cartas apostólicas hablan de esto. Ahora fíjense, estoy leyendo 4 o 5 versículos de una de las cartas. Todos los apóstoles hablaban de esto. Lo interesante, voy a tomar el té y después. Lo interesante es que aquí una vez me acuerdo hablando un poco de esto, alguien me dijo, no, pero ahí está Jeremías hablaba al pueblo de Israel. Ese pacto no es para nosotros. Mire lo que decía Zacarías. Recuerde que todos los apóstoles, los profetas, perdón, en el antiguo pacto estaban anunciando algo que iba a venir. En realidad, si usted estudia bien las escrituras, va a ver que en el Génesis 3, el primer anuncio lo hace Dios mismo. Dios dice, va a llegar el día en el que la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, te va a dar un golpe mortal. Y Dios estableció las reglas de juego, que no creo que tenga el tiempo hoy para meterme ahí, pero usted estúdielo, ¿sí? Entonces, desde que Dios anuncia que va a llegar un día, todos los profetas, todos los tipos, todas las sombras, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento está apuntando a ese día y está anunciando ese día. Va a llegar el día, va a llegar la persona, va a venir el Hijo de Dios, va a llegar el momento donde las tablas van a estar escritas en su corazón, va a ser una realidad interna, no externa, no en una piedra. Y Zacarías dice algo impresionante, dice Zacarías capítulo 2, versículos 10 y 11, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti. Ha dicho Jehová. Hasta ahí viene bien porque, bueno, ellos tenían la conciencia de Dios habitando en medio de ellos, el tabernáculo y toda esta historia, ¿no? Pero en el verso 11, Zacarías profetiza esto, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Otra vez, como Jeremías, habla de aquel día. Y me serán por pueblo y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. O sea, solo por mencionar 2 trocitos de las profecías. Si usted investiga va a encontrar que, por ejemplo, Jeremías menciona aquel día 17 veces, Isaías menciona aquel día 44 veces, Zacarías menciona aquel día 23 veces, Osea menciona aquel día 3 veces. ¿Será importante aquel día? Ahora, ese día acabamos de leer en Hebreos ya llegó. Ese día es Cristo. Cuando Jesús abre el rollo del profeta Isaías y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, ¿se acuerdan? Y él anuncia el año favorable del Señor. Que si estudian, el año favorable era el año cada 50 años, el año del favor de Dios, ¿no? El jubileo. Y Jesús dice esta locura, dice, de ahora en más estamos en el jubileo, de acá para siempre. Todo perdonado, todos enriquecidos, todos libres de la esclavitud. Y Jesús cierra el rollo, mira a la gente y le dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y era él. Entonces, fíjense, esto es muy trascendente entenderlo, porque para Dios las cosas están muy claras. Dios tiene muy claro cómo es la historia humana, dónde está el ser humano, qué es lo que pasó en la cruz, qué es lo que pasó antes de la cruz, qué es lo que está pasando hoy después de la cruz. Y lo que Dios hace, como Dios no juega a la escondida con nadie, lo que hizo fue poner al Espíritu en nosotros para que nos enseñe todas las cosas. 1 Corintios 2:12, Pablo dice que tenemos al Espíritu para que sepamos lo que por su gracia nos ha concedido. O sea, habla de que yo hoy tengo que saber lo que se me concedió. ¿Cuándo se me concedió? En aquel día. En el día que vino la luz, terminó la oscuridad, vino la luz, que es Cristo. Terminó la muerte, vino la vida, que es Cristo. Terminó la corrupción, vino la incorruptibilidad. Terminó el engaño, vino la verdad. O sea, se da cuenta que no es una cuestión de ticket para ir al cielo. No se preocupe, todos vamos a ir al cielo.
De hecho, es mucho más profundo que eso porque el celestial vino y ahora habita en nosotros. O sea, en teoría el cielo ya está dentro de nosotros. Déjenme leerle algunos textos más. Hebreos 1:1 dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cuándo eran los días finales? Hace 2000 años, en sus días. Ellos entendían que había pasado algo, que eran los días finales de una etapa y comenzaban los postreros días, en estos días, en este ahora, que era su momento. Santiago 5:3, para que no crean que hablamos solo de Pablo. Se han oxidado su oro, su plata, ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los días finales. ¿Cuándo escribió Santiago esto? Hace 2000 años. Hechos 2:14, miren lo que hacían los apóstoles. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. ¿A qué se dedicaban? A explicar lo que está sucediendo. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa, y ahí está la clave, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, y él está explicando, muchachos, estamos ahora parados acá en lo que profetizó Joel. Estamos en esos últimos días. Lo que está pasando hoy es lo que profetizó Joel. ¿Ven? Todos los apóstoles, acabo de leer Pablo, acabo de leer Santiago, ahora estamos leyendo a Pedro, escrito por Lucas, entienden que había un anuncio, que hubo un momento, llegó el día y Dios estableció algo que usted y yo necesitamos entender. Y necesitamos poder pararnos ante quien sea y explicar lo que pasa. Y no es un cuentito, no es una nueva onda, no es un texto bíblico torcido ahora para otro lado. No. Estamos viendo el eje bíblico. Dios lo anuncia, pasan miles de años donde ese anuncio se va cumpliendo generación tras generación hasta que llega el día y Dios dice, ahora es el momento, nace el que era la simiente de la mujer, el único que nació de mujer, que sabemos y podemos probarlo hasta científicamente de Jesús, nació solo de mujer, engendrado por el Espíritu Santo. Y él dice, este es el día, yo soy el que está profetizando Isaías. Y de ahí en más leemos todas las cartas de los apóstoles explicando que la realidad de lo que había sido anunciado ahora es Cristo. Y que ese Cristo está en nosotros, por lo tanto esa realidad que había sido profetizada, que iba a estar en nuestro interior, ahora es real. Cristo está en nosotros, la ley de Dios está dentro de nosotros, la realidad de Dios está dentro de nosotros, no está lejos. No tenemos que andar buscando a Dios porque Dios no está perdido. Si yo ando buscando a Dios, el que es perdido soy yo, porque Dios está dentro mío. Y esta realidad corporativa, y ven, lo que está pasando acá es corporativo. Pedro se para y le explica a todos. Esto es lo que está pasando, muchachos. Fue profetizado, hoy lo estamos viviendo. Mire 1 Corintios capítulo 10. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual, tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. O sea, ellos podían ver roca, para Dios era Cristo. Ellos podían ver un pedazo de pan que caía todos los días que había que buscarlo para nutrirse, Dios veía a Cristo. Ellos veían agua, Dios veía a Cristo. Ellos veían una oveja sacrificada, Dios veía a Cristo. La realidad de todo es Cristo. Por eso es ridículo plantear que no queremos ver el Antiguo Testamento. Es como agarrar un libro y leerlo de la mitad en adelante. No entendés nada. O sea, todo el Antiguo Testamento está anunciando a Cristo y hoy, en la realidad que estamos viviendo después de la cruz, disfrutamos ese anuncio como realidad dentro de nosotros y lo compartimos como familia de la fe. Y nos da sentido. Y sigue diciendo Pablo, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito, gloria a Dios por la Escritura, por el testimonio de las Escrituras, donde no tenemos que inventar nada porque en las Escrituras, siguiendo el hilo guiado por el Espíritu, vemos todo explicado.
pero con el eje en este antes y después. Pablo aquí dice, todo esto quedó como ejemplo, quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Cuándo escribió esto Pablo? Hace 2000 años. ¿Cuándo era el fin de los tiempos? ¿El año 2025? No, hace 2000 años atrás. Y estamos en el fin de los tiempos, desde ahí en adelante, porque no va a haber otro sacrificio, ya hubo uno una vez para siempre. No va a haber otra cruz, no va a haber otro... Ya está. Y estamos viviendo eso como realidad. ¿Ven? Los apóstoles lo tienen claro y lo están explicando todo el tiempo. Déjeme compartirle uno más. ¿Me deja? Soy maestro de la palabra, me gusta mucho sacar textos bíblicos, para que no estamos inventando nada. Segunda Pedro 1:19 dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara. No dice que era la lámpara los profetas, no, era como una lámpara, que brilla en un lugar oscuro, hasta que, otro más, Pedro, ¿ven el criterio corporativo? Nuestros hermanos en la iglesia del primero, el segundo, el tercer siglo, tenían un criterio corporativo, todos hablaban lo mismo. Pero como Dios no anula la persona de cada uno, usted va a escuchar a Pedro, va a escuchar a Juan, va a escuchar a todos hablando de manera diferente, usando incluso otras palabras, pero hablando de exactamente lo mismo. Un Pablo te dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pablo así corta, plano, derecho, mazazo por la cabeza, ¿no es cierto? Pedro te dice, Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina. Te está diciendo, tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Juan, que podría ser denunciado por el INADI, pero bueno, gracias a Dios lo cerraron. Perdón, no me voy a meter en política. Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Muy corta también, listo para ser denunciado. ¿Quién sos vos para decir que este tiene vida y el otro no porque tiene a Cristo? Entonces estás discriminando. Pero para Dios así de corta es la cuestión. Está el que tiene al Hijo y está el que no tiene al Hijo. ¿Ven? Ellos tienen muy claro esto. Y Pedro dice aquí en 2 Pedro 1:19, hasta que el día amanezca y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Ven? Hablaban del día, de aquel día, de la luz, del lucero. Y todos sabemos que el día cuando amanece, se fueron las tinieblas, la oscuridad se terminó y la luz aumenta hasta que el día es perfecto. Esa es la vida que está viviendo dentro de nosotros. Cristo creciendo, aumentando en nosotros. Y produciendo una perfecta luz a la cual tienen que ver y andar todos.